si hay algún principio que explica, fundamenta y justifica lo que es el desarrollo de una sociedad democrática, lo que es la extensión de la libertad en un marco de convivencia democrática, es sin duda alguna la aspiración por la igualdad. El valor de la igualdad y el valor de la libertad han coronado las mejores páginas de la historia, han presidido las mejores aportaciones ideológicas de la historia. Pero debemos de decirlo con claridad, la historia se ha equivocado extraordinariamente a la hora de enfocar la igualdad más necesaria, como yo la denomino, la igualdad más necesaria, que es la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad entre mujeres y hombres en derechos. Digamos con nitidez que dentro de las muchas discriminaciones que conoce la historia, la que han sufrido y sufren las mujeres es la más antigua en el tiempo, la que más formas reviste, desde la brutal violencia hasta el indeseable paternalismo. Y es la discriminación más primaria, porque a ella siempre se añaden el resto de discriminaciones. Y por tanto, la rectificación que la historia ha comenzado prácticamente a partir de la segunda mitad del siglo pasado y de una manera más intensa en este siglo XXI, la rectificación más importante que la historia ha comenzado es la rectificación en favor de la igualdad de los derechos de género. De los derechos de género. Allí donde han crecido y se desarrollan los derechos de las mujeres, y por tanto la igualdad de género, se afianza la libertad en la sociedad, se refuerza la cooperación y se extiende la solidaridad. Son principios que están al alcance de cualquier experiencia de las sociedades más avanzadas. Tres son las perspectivas, en mi opinión, que exigen abordar la discriminación que sufren y han sufrido de manera intensa las mujeres. La primera de ellas, la más determinante, la más decisiva, la que condiciona a todas las demás, es la discriminación fruto de la violencia de género. El ser víctimas del machismo criminal, el haber contemplado, como hemos contemplado durante siglos, prácticamente durante toda la historia de la humanidad, la aceptación, la tolerancia, la invisibilidad del uso de la fuerza, del abuso, del dominio de hombres hacia mujeres en el ámbito de las relaciones personales y sentimentales. Asombra dar un repaso a la historia. Asombra. Quizá por ello, como ya el otro día algún historiador, analizando la monstruosidad del Holocausto, un historiador y antropólogo, que decía, realmente, si el ser humano ha sido capaz de hacer esto, los espacios de civilidad que hemos conseguido son casi un milagro. Y no hay más que mirar hacia la historia, hacia los 20 siglos que habitualmente con los que trabajamos, para ver la oscuridad, la marginación, la discriminación hacia las mujeres en todos los ámbitos, como para comprobar que estamos, yo decía a la presidenta, yo espero que el siglo XXI, que está cambiando vertiginosamente en favor de la igualdad, sea de verdad el siglo de las luces. Yo no puedo contemplar ni aceptar que el siglo de las luces fuera el que se le atribuye con la discriminación tan profunda y absoluta que había de las mujeres. Es muy curioso, Antonio.
que las dos grandes corrientes ideológicas que han dominado desde el siglo XVIII, XIX, XX, que todavía tienen una gran influencia histórica, como el liberalismo, hijo de la Revolución Francesa y de la Ilustración, y el marxismo, solo han coincidido en una cosa, en el machismo, en la discriminación de las mujeres. Ni la Revolución Francesa fue una revolución para las mujeres, es más, fueron marginadas. Ni la Ilustración ni el liberalismo hizo grandes aportaciones en su momento. Y por supuesto el marxismo y todas las corrientes ideológicas que nacieron de la visión del materialismo histórico postergaron como un tema secundario que no podía distraer la discriminación por razón de sexo de las mujeres en favor de la discriminación económica o social. Esta es la realidad. Sí, hay algo en que coincidieron en términos históricos. Digamos decir que solo ha sido el feminismo, el llamado feminismo, que se le reconoce como una ideología, pero así está en el diccionario de la Real Academia. Yo cuestionaría que el feminismo fuera una ideología. Parece que es ante todo un principio. La ideología es, en fin, un conjunto de ideas que defienden una causa política o social, pero no me parece que sea defender una causa política o social, defender los derechos de la mitad de la población en igualdad. Me parece simplemente una causa humana, una causa vinculada directamente a los derechos humanos, a esa proclamación universal de los derechos humanos. Ese es el panorama, por ser, y no dar ningún detalle o algún ejemplo, pero ese es el panorama sobre el que nos hemos venido enfrentando a lo largo de la historia. Nuestro país no fue una excepción, y mucho más con un régimen autoritario, y mucho más con una profunda tradición católica en su versión más integrista. Todos recordamos, todos tenemos presente qué fue y cuál era el papel de la mujer hasta que llegó la democracia. Debo decir que la democracia empezó tímida, aquí se ha apuntado algún dato, empezó tímida, que la Constitución reconoció la igualdad entre hombres y mujeres, es verdad, pero una igualdad más formal. Sí, aunque hay un artículo 9.2 en la Constitución que sí era un mandato, que sí es un mandato para remover todas las causas que ocasionen discriminación. Pero es verdad que, digámoslo con claridad, empezó tímida en relación en lo que es la acción política, legislativa e institucional en favor de los derechos de la mujer y de la igualdad. La sociedad fue mucho más rápida, porque la gran transformación social de la democracia española es la incorporación masiva de la mujer a la educación y al trabajo. Cuando hablamos de la diferencia aún existente en España en las tasas de ocupación, en las tasas de actividad e incluso en las retribuciones de las mujeres, olvidamos a veces el origen. Muchas de esas personas, hoy cada vez menos generacionalmente, muchas de esas personas que han tenido discriminación en muchos ámbitos o que les ha dificultado acceder al empleo, provienen de una España donde todavía el acceso a la educación, los años de escolaridad y el nivel de acceso a estudios universitarios tenía una grandísima discriminación que repercute inevitablemente en todo lo que ha sido el mercado laboral. Hoy en día eso pues, es algo distinto, todavía pendiente de profundos cambios, pero algo distinto. En consecuencia, esa es la perspectiva. Y les decía, tres visiones afrontar la discriminación. El primero, la violencia de género, el uso de la fuerza. Es la más lacerante, la más inaceptable. De ahí provienen todas las discriminaciones. Dos, la que tiene que ver con el ámbito laboral y retributivo. Y tres, la que tiene que ver con el poder.
con el poder, con la participación y con la libertad. Lo que podríamos llamar un estatuto de autonomía real de la ciudadanía y, en este caso, de las mujeres. Voy a empezar por este último. Sí, pueden constatar todos los ejemplos que quieran. Estados Unidos. Allí donde las salas de decisión existen mujeres, las salas de los tribunales de decisión hay mujeres, el porcentaje de aceptación de causas por discriminación por razón de sexo se duplica en relación con los tribunales donde no hay mujeres. Con la llegada de las primeras parlamentarias en Estados Unidos, Francia, la consecuencia más inmediata fue la mejora de los programas de salud, un apunte histórico, fundamentalmente de los programas destinados a la atención de la maternidad, a la atención de la maternidad, y ahí es donde empieza, en términos históricos, la reducción básicamente de los riesgos de maternidad. Pero podríamos ir aquí a algún ejemplo más cercano. En las corporaciones locales, en los ayuntamientos, donde hay más presencia de mujeres en España, informes que están al alcance de todos, hay más gasto en política social, y especialmente en política de conciliación, en política de escuelas infantiles, en política de servicios sociales. Y les diré mi experiencia directa. ¿Alguien piensa que si en mi gobierno no hubiera habido tantas mujeres como hombres, hubiéramos aprobado las leyes que aprobamos? Yo tenía la voluntad, pero también había resistencias, especialmente en algunas de ellas. Y no tengo ninguna duda que gracias a que tenía ahí la mitad del Consejo de Ministros en primer tiempo de saludo, pues seguramente si no hubiéramos tenido esa mitad de mujeres en el Consejo de Ministros no hubiéramos aprobado la primera ley, la Ley contra la Violencia de Género. He situado que la primera causa de esas tres perspectivas de la Ley contra la Violencia de Género explica por qué fue la primera ley que aprobó mi gobierno. Contenía todo un mensaje político. La gran deuda histórica de las democracias y de las sociedades es la deuda que hay con los derechos de las mujeres. La primera, la gran deuda. Y dentro de ellas, con la violencia de género. Esa ley supuso dos cambios cualitativos fundamentales. Uno, que la violencia hacia las mujeres en las relaciones sentimentales dejó de ser una violencia doméstica para ser un asunto público de primera magnitud. ...50 asesinatos de media al año, miles de denuncias. Y esa ley supuso además la puesta en marcha de un sistema institucional de protección a las mujeres. Es una ley de apenas 12 años, es poco tiempo para la fuerza y capacidad transformadora de una ley. Pero cuando hablo de un sistema institucional quiero insistir en esto porque me parece fundamental y hacerlo en el Consejo de la Abogacía. Es decir, un ordenamiento, unas instituciones, un funcionariado preparado para combatir y, por supuesto, un conjunto de prestaciones y ayudas. Si analizamos lo que son las políticas públicas, convendremos en que los resultados son positivos allí donde hay consolidado un sistema institucional, un ordenamiento estable, unas instituciones que han adquirido la capacidad para abordar el problema, un funcionariado
en todos los ámbitos. Jueces, policías, por supuesto también en el campo de la abogacía, preparar. Y esto es lo que la ley contra la violencia de género ha puesto en marcha, además de prestaciones, además de fortalecimiento de las ayudas sociales, que por supuesto con el pacto que se ha logrado, con el pacto integral, el pacto de Estado, se van a mejorar. Pero fue un cambio decisivo. Un cambio decisivo. Hay pocos países. Nuestra ley fue ejemplo. Fíjense que en los últimos 20 años hay más de 50 leyes que se han hecho en el mundo contra la violencia de género. En los últimos tan solo 20 años. La nuestra fue una ley pionera. Yo quiero recordar aquí a todas las mujeres que trabajaron duramente, asociaciones feministas, juristas, en favor de esa ley, que necesitará consolidación en el tiempo para dar sus efectos como otras muchas leyes. Como otras muchas leyes. Pero hay un código ya, hay un sistema. Un sistema. En segundo lugar, decía la perspectiva del poder, la perspectiva sociolaboral. Nosotros abordamos con ambición esos dos grandes temas en una ley de igualdad, en un código de la igualdad. Una ley que tiene 10 años y que, permítanme que diga algo en voz baja, con modestia. Creo que es la ley más ambiciosa y completa que mi gobierno puso en marcha y logró la aprobación del Parlamento. Es la ley más ambiciosa y completa. Una ley que supuso una visión de los fundamentos de la igualdad desde la perspectiva de género en todos los campos normativos, sociales e institucionales. Creo que la perspectiva de género aparece citada, la igualdad de género, 42 veces en la ley. Que hay una normativización clara de lo que es el derecho a la no discriminación, y con un contenido de titularidad universal de ese derecho, y que hay una objetivación de todas las normas en todos los campos. Podría ser exhaustivo, pero son muy grandes, son muy amplios, desde una clarificación del concepto de acoso sexual, al principio de transversalidad, a una nueva concepción de la igualdad en todo el campo político de las políticas sociolaborales. Y eso se hizo no con leyes sectoriales, se hizo con una ley, con un gran código de la igualdad que, insisto, por no ser demasiado exhaustivo, abarcó todos los campos. Es una ley que releo de vez en cuando y que siempre pido en cualquier comparecencia pública, en cualquier foro público, pido que se reflexione sobre su contenido, sobre todo porque para los actores, administraciones, jueces y tribunales, y por supuesto también abogados, contiene una riqueza de instrumentos, de palancas en favor de la igualdad que aún, en mi opinión, tienen que dar y pueden dar mucho recorrido. Como les decía, esta ley modificó buena parte del ordenamiento jurídico. Su parte de disposiciones adicionales, que creo que es una extraordinaria riqueza. Bueno, es conocida básicamente porque introdujo el permiso de paternidad por primera vez en la historia de nuestro país, o porque estableció el principio paritario en la participación democrática, en los ámbitos electorales, porque estableció el objetivo también de la participación paritaria en los consejos de administración, no de manera obligatoria,
no de manera obligatoria. Se ha avanzado, estamos en el 20 y tantos, estamos en el 10, 11. Yo espero que se establezca conforme al marco europeo. Las empresas se sentían amenazadas por la obligatoriedad de esto, pero yo espero y deseo que en pocos años también la paridad plena se produzca en los consejos de administración, desde luego del IBEX y de las grandes empresas, porque también ahí se avanza mucho en lo que es ámbitos de dirección, de directivos, también ahí es determinante, es determinante. Se decía que se conoce sobre todo por eso, por la ley de la paridad, hoy ya no discutida casi por nadie, no quiero volver a los ejemplos, allí donde hay más mujeres en el poder, hay más igualdad de derechos. Y curiosamente las instituciones más difíciles de ver cómo son dirigidas y gobernadas por mujeres son instituciones donde la tradición de la jerarquía, del patriarcado, más fuerza tiene. No haré referencia a ninguna concreta, pero están en la mente de todos. El poder económico, el poder militar, el poder eclesial, es muy claro. Y solamente la política puede romper ese círculo de dominio expresado en la ausencia de mujeres. En el ámbito sociolaboral abrimos el permiso de paternidad, mejoramos todo lo que es procesos de lactancia, los derechos, para abordar conjuntamente con alguna otra ley el gran problema que subyace a la generación que ya no ha tenido la barrera y el límite de la educación en el ámbito laboral, que es el de la desigualdad retributiva. Una desigualdad retributiva que, por cierto, como debe ser, es prácticamente inexistente, mucho menor en las administraciones públicas, conviene subrayarlo, pero que ofrece cifras no aceptables, inaceptables en el ámbito privado. Se discute si es el 20, el 23%, el 25%, incluso se habla. Y que tiene que ver, en gran medida, con la capacidad, la posibilidad de las mujeres de llevar adelante una vida profesional. No tanto por una discriminación, por una nómina estricta, es decir, por ser hombre o por ser mujer, eso no es pensable, sino porque las tareas que caen siempre, o casi siempre, del lado de las mujeres en cuanto a la familia, los hijos, las condiciones, limitan extraordinariamente las posibilidades, las decisiones y los horizontes laborales de muchas mujeres. Esta es la causa de fondo de la desigualdad retributiva, al menos en las sociedades donde ya no hay ninguna otra discriminación legal. Y es aquí donde hay que atacar. Y no bastará la conciliación. Podremos avanzar en conciliación, sí, sin duda se avanzará, pero la conciliación no puede ser solo de un lado. Si es solo de un lado, seguiremos en el laberinto, en la trampa y en la desigualdad retributiva. Dicho esto, por volver a la ley de igualdad, a los aspectos menos conocidos a veces, la ley de igualdad mandata que haya planes de igualdad en las empresas de más de 250 trabajadores y que haya ayudas para las pequeñas empresas y hagan un plan de igualdad. No sé si eso está contemplado en estas jornadas, pero me parece de una extraordinaria importancia comprobar cómo algunas empresas, algunos planes de igualdad en este país, gracias al esfuerzo de la negociación colectiva de los sindicatos, han logrado situaciones realmente de discriminación positiva en favor de la igualdad salarial, retributiva, por lo tanto, y de los derechos de las mujeres en algunas empresas. Hay planes de igualdad. Debo insistir, el Pacto de Estado contra la Violencia vuelve a hacer hincapié. En parte son muy desconocidos, pero me parece fundamental que en el terreno concreto de la empresa, en cada circunstancia, se apodere y se empodere a la negociación colectiva para que haya planes de igualdad que están registrados, por supuesto, y que deben de pasar una supervisión. Y es un campo extraordinariamente positivo a desarrollar, como el campo de la cultura, donde
también hay disposiciones a la ley de la igualdad. ¿Por qué hago referencia a la cultura? Porque las cifras son llamativas, ¿no? Lo que pasa en el campo de la cultura. ¿Cuántos porcentajes de todos los libros que se editan son de autoras? ¿Cuántos porcentajes de los manuales de texto en el sistema educativo son autores mujeres? Porcentaje del 15, del 20%. Claro, esto es fundamental en el campo de la cultura, de la producción científica, de la producción literaria. Las medidas que la ley contempla, que deben ser no solo mandatos para cumplir por las administraciones, sino también por el conjunto de lo que es el ámbito de la sociedad, puedan ser eficaces. Solo el 25% de los libros que se publican son de mujeres. Solo el 12% de los libros de texto, Antonio, son de mujeres. Solo el 19% de los premios literarios son para mujeres. Y solo son objeto las mujeres del 9% de las antologías literarias. Y saben lo más cruel, que las mujeres leen más que los hombres. Aquí siempre traigo a colación la cita de la reconocida primera escritora profesional de la historia, que es Christine de Pizan, del siglo XIV, que escribió: pero si las mujeres hubieran escrito los libros, estoy segura de que lo habrían hecho de otra forma. Porque ellas saben que se les acusa de falso. Christine de Pizan, les recomiendo a quien no la conozca que profundice en su biografía. Este es el problema. Ya no digamos en el ámbito del jurisconsulto. Sí. No hay una referencia de una mujer en toda la historia. Entonces, reivindiquemos la producción científica, la producción cultural, como un elemento esencial. Esencial. Seguramente si se lanzara la obligación de que las editoriales tengan paridad de publicación, o las editoriales científicas paridad a la hora de las publicaciones, sería una provocación, ¿no? Podría ser acusado de un feminista radical, podría ser acusado alguna vez. Pero mientras esto siga en estos porcentajes, pues muchas de las barreras que tienen que ver con los prejuicios, que tienen que ver con todos los estigmas que inevitablemente, culturalmente, casi genéticamente, lamentablemente, ha ido comportando el machismo y se nos ha ido inoculando a los hombres, estarán presentes. Y esto está en la ley de igualdad. Y debe estar en la reflexión social. Me parece que es fundamental que situemos la cultura, la producción cultural, la producción científica en todos los ámbitos, y no digamos en el jurídico. En el jurídico es esencial. La ley de igualdad hizo una gran transformación, creo que en esta casa hay que decir, una gran transformación en favor de la igualdad en el ámbito judicial, del Consejo General del Poder Judicial, con la creación de la Comisión de Igualdad, en los planes de estudio, en la formación, etc. Pero hace tan solo 10 años. Y es verdad que, afortunadamente, ya hay más jueces, mujeres que hombres, hay más, pero muy pocas en el Supremo, muy pocas presidentas de tribunales superiores de justicia. Bueno, el argumento es que el tiempo, no, la carrera, vamos a ver. Ya tenía que haber en la cúpula de la justicia, por tiempo, ya tenía que haber bastantes más mujeres. Entonces, no sé qué dirían los miembros del Supremo si a alguien se le ocurre establecer la paridad en el Supremo. Pero al menos no dejemos de decirlo una y otra vez. Porque como indiqué hace un rato, está demostrado, es un estudio de Estados Unidos, de la consecuencia que hay
de que haya mujeres en las secciones de los tribunales o no en los temas de igualdad de derechos y discriminación. Y esto es así. La ley de igualdad se completó con otras leyes, tiene en efecto el acompañamiento de otras leyes que quiero simplemente reseñar, porque fue unos años, ya pueden ustedes comprender que defiendo con entusiasmo la tarea del Ministerio de Gobierno, ¿no? Casi es un derecho, ¿no? Pero se completó con otras leyes, junto a la Ley de Violencia de Género, la Ley de Igualdad, insisto, yo sé que pondría, en primer lugar, la ley, sin duda alguna, que ensanchó la libertad y la igualdad. Todas aquellas leyes que van directamente a la igualdad, pues amplían las posibilidades de la igualdad entre hombres y mujeres. La ley de matrimonio del mismo sexo, por supuesto, la ley de matrimonio homosexual. Sí. El día que aprobó esa ley, yo renové mi fe en el derecho. Como jurista, siempre he tenido una vocación secreta de jurista, no tanto como político, les engañaría a ustedes, pero sí tengo una vocación secreta de jurista. Porque es impresionante que cambiar 19 palabras, tan solo 19 palabras en el Código Civil, ese Código Civil, por cierto, napoleónico, bastante su origen machista, por todo brillante desde el punto de vista del derecho civil, pero machista. Cambiar 19 palabras pudo provocar una transformación en la vida de la gente, en ensanchar la libertad, en reivindicar la igualdad y en terminar con otra de las discriminaciones más lacerantes, humillantes que hemos sufrido en las sociedades, la discriminación hacia la homosexualidad. Esa ley, en fin, conocida, pero junto a esa me gustaría recordar la ley que estableció el régimen de plazos para la interrupción voluntaria del embarazo. Antes les decía que las tres dimensiones de la discriminación que hay que combatir son la violencia de género, la laboral y el poder y la libertad de las mujeres. Bien, en nuestras sociedades, la interrupción voluntaria del embarazo, con un sistema de plazos moderno, homologable, es una expresión profunda del reconocimiento de la autonomía y de la libertad de las mujeres. Profunda. Y además, una ley que tiene un claro contenido preventivo, porque lo que los esta ley del aborto, que hicieron campañas realmente virulentas, detestables contra las ministras de Igualdad, a las que yo quiero recordar hoy aquí, de mi gobierno, ha dado un resultado social bien interesante y positivo. Y es una reducción progresiva, paulatina y sostenida del número de interrupciones voluntarias del embarazo. Porque no olvidemos que es una ley de salud reproductiva, una ley preventiva de información y de formación que afortunadamente está permitiendo una reducción permanente, progresiva, del número de abortos en España. Podría citarles la ley de dependencia, que tenía también una vertiente de lucha contra la discriminación en un ámbito que es el de los cuidados en el ámbito familiar, y que además abría la puerta a las posibilidades laborales y de negociación a la seguridad social a las personas que estaban en esa actividad de cuidado, que lamentablemente este gobierno derogó, lamentablemente, y que espero que se pueda reponer. Algunas leyes de reconocimiento de derechos, como la ley de 2006, 14-2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida,
que también supuso un cambio cualitativo importante para muchas parejas, dotándolas de autonomía y de libertad, o la ley del conocido como divorcio exprés, que también fue una ley temprana de mi gobierno en 2005, que puso el divorcio en su sitio, digamos, en su sitio racional, eliminando trabas, plazos, requisitos y dando, por supuesto, más libertad a la libertad del amor, a la libertad de la pareja, que es en definitiva lo que una sociedad adulta y una sociedad democrática debe defender. Con esto les quiero decir que no hay principio que favorezca más la convivencia democrática, que favorezca más la libertad de las personas, que enriquezca más los principios de cooperación, de solidaridad, de una democracia más perfecta que aquellas que están vinculadas o aquellas que emanan del principio de igualdad. Y dentro del principio de igualdad, que puede conjugarse, porque la discriminación existe por razón de raza, por razón de religión, por razón de sexo, por razón de ideología, por razón de orientación sexual. El capítulo de discriminaciones que conocemos y que ha conocido la historia es tan amplio. Pero, si una sociedad y los poderes públicos tienen como tarea fundamental priorizar, estructurar y hacer de una política transversal una columna esencial de las transformaciones y del cambio, no hay ninguna duda que todo lo que sea conjugar la igualdad de derechos, de género, la igualdad de mujeres, de las mujeres hacia los hombres, la igualdad no ante la ley, sino la igualdad en la ley y en todos los campos, es sin duda alguna el camino más fértil. Los abogados y la abogacía lo saben muy bien. El Estado de Derecho es lucha por el Estado de Derecho. La democracia es lucha por la democracia. La igualdad es lucha por la igualdad. Siempre un proceso abierto, pero siempre hay una promesa y una conquista por realizar. Y en el terreno de la igualdad, este siglo está aportando cambios trascendentales, pero sin duda alguna debemos ser más exigentes. Si nos comparamos con los 20 siglos anteriores, en fin, podemos decir, merece la pena esta situación, pero debemos ser más exigentes. No declinemos en la fe, en el progreso al que tanto aporta el derecho y la abogacía. Muchas gracias.